Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sandra Becerril, soy escritora y guionista y esta es la octava clase para aprender a escribir terror. El día de hoy voy a platicar de por qué hay algunos personajes que son universales, que no pasan de moda. Hay muchos personajes del terror que podrían aplicarse todavía ahorita, de los cuales se han hecho así como muchísimas precuelas y después han salido en otras películas y la gente lo sigue viendo, pero ¿por qué? ¿Por qué lo seguimos viendo? ¿Cuál es el encanto de este tipo de personajes que son universales, pueden estar en cualquier país y además son atemporales, puede pasar hace 100 años, dentro de 100 años, y esto lo voy a platicar para que ustedes al momento de construir sus personajes puedan hacerlo de manera más universal, es decir, que mucha gente sí pueda identificar con ellos. Esto es porque recibí algunas cartas diciéndome que estaban como atorados a la hora de hacer su argumento. Es importante que ustedes comiencen con la construcción de los personajes desde antes de escribir su argumento. ¿Quién es ese personaje? ¿Por qué está ahí? ¿Para qué está ahí? Y ustedes lo deben conocer muy bien, pero ¿cómo le hacemos para que la gente, es decir, el público, se identifique con ese personaje o esa historia que nosotros estamos creando? Primero voy a aclarar algo. La universalidad de la que estoy hablando no se trata de personajes que están en todos lados, ¿sí me explico? Que tienen ciertos factores de su sociedad, como figuras, directores, escritores, artistas, no sé, como Alfonso Cuarón, o como Digna Ochoa, o como, no sé, Agustín Lara. No son ese tipo de personajes. A lo que me refiero con universalidad es que todo el mundo puede ver esos personajes sin cansarse. Ahora, el terror, como ustedes saben, a mí me gusta mucho el terror, pero esto aplica para muchos géneros. El terror es un cine que no pasa de moda, porque hay géneros cinematográficos que con el paso del tiempo van perdiendo presencia en las carteleras. Pasan de moda, así sucede con westerns y con los musicales, la mayoría, que proliferaban en el Hollywood más o menos por ahí de los 50, de los 40, y que actualmente, bueno, vemos poca presencia de ellos en las pantallas. Sin embargo, hay otros géneros que son igualmente antiguos que continúan gozando de esta inmejorable salud. Y en este último grupo están las películas de terror, como Frankenstein de 1931, de con Boris Karloff, Drácula también del mismo año, con Bela Lugosi, o está El Hombre Lobo, y bueno. Entonces, no es raro que varias de las superestrellas más cotizadas del cine pues hayan participado últimamente en películas de este género, del género de terror. El objetivo principal del género es asustar a la gente, ¿no? Pararle los pelos de punta al espectador. Y entonces, para lograrlo, cualquier camino es válido. Como hemos hablado de los subgéneros, desde el miedo que inspiran los fantasmas al estilo de Shining de Kubrick, donde sale Jack Nicholson, por allá de 1980, con sectas satánicas como El bebé de Rosemary del 68 con Mia Farrow, como criaturas del espacio sideral como Alien del 86, o con el miedo psicológico, por ejemplo, podemos incluir en este grupo The Ring, El Aro del 2002, con Naomi Watts. Por supuesto, hay numerosas películas de horror, estilo Viernes 13, con muchos stalkers y demás, ¿no? Hay muchas películas que no pasan de moda y personajes sobre todo que no pasan de moda. Ahora, cuando se lee la lista de las películas más taquilleras de todos los tiempos y se descubre que en ellas aparecen varias producciones del género de terror como El Exorcista del 73 o Tiburón o Scream, entre otras, por supuesto, queda claro que asustar a los espectadores es un negocio que todavía genera millones de dólares en Hollywood. Quizá en México no tanto, pero el género de terror siempre ha estado presente en nuestras pantallas. Si ustedes van al cine, por lo general, de todas las películas que ustedes puedan ver, siempre van a encontrar una del género, porque la gente lo pide, porque es un género rentable. Hay películas que son mucho más rentables que otras, por supuesto, pero ¿en qué consiste que los personajes duren tanto tiempo? Estaba checando la lista de Cine Premier de otra lista de
ranking de los 15 mejores personajes de terror, otra lista en IMDb, y todas coinciden en algo. A ver si ustedes averiguan qué es. Por ejemplo, uno de los personajes más memorables del cine es Michael Myers, o también está Leatherface. Estos dos personajes, cada quien con su estilo y cada quien con su nivel de caos, son los antagonistas, Michael Myers de Halloween y el otro de La Masacre de Texas. De hecho salen como juntos en varias. ¿Por qué creen que sea eso? Son unos personajes que son espantosos, ¿no? Matan personas, son unos psicópatas. Otro que aparece mucho en las listas es Pinhead. Eso es un poco extraño. No ha habido secuelas o reboots recientes de Hellraiser. Pero pues, la mayoría de los fanáticos del género conocen a Pinhead. Es un terrible ser que castiga a sus víctimas con niveles inimaginables de dolor. Por cierto, en mi último viaje a Los Ángeles, pasé afuera de la casa de Clive Barker, que es el autor de Pinhead, bueno, el que lo creó, y en su timbre tiene la cara de Pinhead donde puedes tocar. Está increíble, es nada más un dato cultural. Tenemos otro personaje del que sí se han hecho secuelas, precuelas y demás, que es Norman Bates. Este personaje, del cual hicieron pésimos remakes, y después tenemos al puberto confundido en la serie de televisión de Bates Motel. Por supuesto, el que más recordamos es Anthony Perkins en la legendaria Psicosis de Alfred Hitchcock, que es materia de estudio y fascinación de millones de seguidores. Hay otros personajes como Jigsaw, está Freddy Krueger también. Freddy Krueger fue el primero que me dio pesadillas, el primer hombre de mis pesadillas. Y ¿cómo puedes combatir con alguien que se mete en tus sueños, ¿no? Hay otro personaje también que podría funcionar poniéndolo aquí en China, y está comprobado además por sus sagas, es Hannibal Lecter. Hannibal Lecter era el antagonista. Recordemos que el antagonista no es el malo, el antagonista es el que va en contra de los deseos del protagonista. Eso ya lo había platicado en otras ocasiones. Entonces, Hannibal Lecter es el antagonista de la película de Thomas Harris, de este gran autor, pero el antagonista se comió casi literalmente a la protagonista. ¿Por qué nos cae tan bien? Si sabemos que es malo. Está también Jason Voorhees, este siniestro multihomicida, encarnado por 10 diferentes actores a lo largo de 11 películas. Es más, acabo de ver la última donde está en el espacio. Terrible. Pero es Jason Voorhees. Tú ya sabes a qué vas cuando lo estás viendo. Y por supuesto tenemos a Ash the Evil Dead. The Evil Dead, perdón. Hay cómics de este personaje, hay videojuegos, está por supuesto en la trilogía de Evil Dead. Ha combatido él solo centenares de demonios, de espíritus malignos, y bueno, ya hasta es casi una burla de él mismo. Eso está increíble. Tenemos también al exorcista, lo ponen aquí como si fuera un personaje, pero no, en este caso está la película. Y tenemos a eso, que tanto se ha hablado de él últimamente por la nueva versión que hay por allá. Está Ghostface, está Samara Morgan, del Aro, está Leprechaun, que nunca fui muy fan de él, etc. Pero ¿por qué? Vuelvo a preguntar, ¿por qué son personajes de los que no nos olvidamos? Bueno, pues esto se establece en el inconsciente colectivo. En el inconsciente colectivo aparecen los arquetipos, establecidos por Jung. Podemos definir a esta palabra, los arquetipos, como patrones de comportamiento. Son las formas en que la conciencia humana experimenta el mundo y se percibe a sí mismo. Por ejemplo, en todos, en algún momento, representamos y vivimos un arquetipo completo, que nos da como ciertas características que necesitamos en ese momento para podernos desarrollar. No nos quedamos atascados en un único arquetipo. No toda la vida la mamá cruel va a ser solamente la mamá cruel. Además, quizá va a ser otro tipo de arquetipo, la esposa, la hija, la novia, etc. Ahora, los arquetipos actúan en todos los hombres, son universales, de nuevo con esta palabra, y comunes a todos, y están determinados por símbolos, como en la religión es muy claro, en el arte, en la mitología, incluso en los arcanos del tarot.
Va a parecer un poco extraño, pero este es un ejercicio muy interesante para poder alimentar a nuestro personaje y que nuestra historia sea universal, es decir, que a todo el mundo le llegue. Ahora, hay algunos arquetipos que aparecen comúnmente en obras narrativas y aparecen en guiones, aparecen en películas y en cuentos clásicos. Por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos para que esto quede un poco más claro. Está el arquetipo, como decía, de la madre, como son las madres. El arquetipo del padre, el arquetipo del niño eterno. Un claro ejemplo es Peter Pan o Chucky. Está el arquetipo del viejo sabio, que puede ser un hechicero, un profesor, algo estrafalario, un médico, pero que tienen todos en común. Son hombres adultos y dotados de autoridad que ofrecen una guía o una clave al héroe. Tenemos otro arquetipo que es la doncella o la princesa. Tenemos otro que es el héroe, el guerrero, el demonio. Y uno que ha generado muchos trabajos escritos llamado la sombra. Y con este vamos a trabajar ahorita. La sombra es el arquetipo que personifica los rasgos personales que nos hemos negado o que ignoramos de nosotros mismos. En el caso de la sombra, aparecen ahí todos los psicópatas con los que estamos fascinados, como Hannibal Lecter, por ejemplo. Es decir, en este arquetipo, si nos consideramos generosos, no se supone que no nos consideramos egoístas, ¿verdad? Pues ese rasgo egoísta que indudablemente tenemos y rechazamos es porque es deplorable. Lo rechazamos y entonces va a parar a la sombra. Y así vamos construyendo un negativo de nosotros mismos. Es una imagen que almacena todas las cosas monstruosas que no nos gustan y que además rechazamos. Y cuanto mejores nos creemos, más horrible es nuestro opuesto. Es como cuando dicen, cuanto más fuerte la luz, más oscura es la sombra. Entonces, esta sombra puede aparecer como un ser monstruoso que nos acecha para hacernos daño, como dragones gigantes, bestias marinas, psicópatas, pero una vez que nos percatamos de su existencia y la vamos aceptando, se convierte en algo más cercano al ser humano y entonces cada vez se va pareciendo más a nosotros y a quienes somos en realidad. He ahí la universalidad de este arquetipo llamado la sombra. Ustedes pueden aprovechar este arquetipo para poder construir mejor su personaje y sobre todo su historia. Por ejemplo, en la literatura, el antagonista arquetípico del héroe sería la sombra. Un ejemplo muy claro que todos vamos a entender es la Guerra de las Galaxias, Star Wars. Tenemos un claro protagonista sobre el que cae la tarea arquetípica del héroe, que es Luke Skywalker. Luke es un niño, es un personaje que no está muy bien desarrollado en un principio, con un sueño, pero todavía no da el primer paso, está a cargo de unos adultos, sus tíos, etc. Este joven conoce a su Senex, como decía, que es el viejo sabio, que en este caso es Obi-Wan Kenobi, el sabio, el ermitaño, que solamente entra en su vida cuando Luke da un paso hacia el cambio. Porque hay algo de este arquetipo del maestro que todos debemos conocer. Es una regla, el maestro solo aparece cuando el discípulo está preparado para su llegada. Entonces Luke pasa por una serie de cosas acompañado por este anciano sabio. Se necesita fuerza, valor, etc. Y el siguiente encuentro que se va a producir es con la sombra, que es el malvado y completamente negro desde las botas hasta el casco, Darth Vader, que tiene un gran poder y una gran maldad, pero Luke no está suficientemente preparado porque todavía no es un héroe. Es el camino del héroe, por lo que debe huir. En este momento, Obi-Wan muere, entre comillas, para dar paso a un estado que no es físico. Y bueno, el que produce este cambio es el propio Darth Vader, que es el reverso oscuro de Luke, como habíamos comentado. Este es su sombra. Ahora, sin maestro, Luke, abandonado, el héroe debe proseguir su búsqueda interior, que lo convierte en su propio maestro. Al final del enfrentamiento descubrimos por qué Luke y Vader están tan unidos. Pues, no es un spoiler, no creo, pero bueno, si no la han visto, apáguenle ahorita, son padre e hijo. Y Vader se deja arrastrar por ese lado oscuro. Y después de todas estas historias, después de todo lo que pasó Luke, llega al final de su viaje convertido en un gran héroe salvador del universo. Ahora, un malvado y poderoso atractivo es aquel que complementa perfectamente a su héroe.
en este caso sí me estoy refiriendo, por ejemplo, al terror. En el caso de Hannibal Lecter, él complementaba perfectamente bien a Clarice. Y la gente se identificaba con todo esto, porque es todo lo que nosotros no queremos ser, pero nos atrae. La sabiduría tradicional dice que podemos medirnos por la calidad de nuestros enemigos, y es verdad. Entonces el universo del terror está lleno de parejas fantásticos y de héroes y villanos. Está, por ejemplo, Sherlock Holmes y Moriarty, Jekyll y Hyde, Batman contra el Joker, ¿no? Son representantes de todo lo que los héroes no pueden ser. Y en resumen, si quieres engrandecer a un héroe, a tu héroe de tu película, debes poner a su lado, o bueno, frente a él, un villano en su justa medida que le ponga las cosas muy difíciles. Recuerda que debes hacer sufrir a tus personajes, deben sufrir mucho. A través de este personaje, de la sombra, tu héroe va a poder definirse y va a poder crecer. Y vamos a poder ver en la sombra, en los psicópatas, en los monstruos, etcétera, todo aquello que él mismo, en lo que el héroe se convertiría si se dejara llevar, como por el lado oscuro de la fuerza. ¿Ok? Entonces, también les traje un ejemplo que se llama Orfeo y las sirenas. Este ejemplo es de Apolodoro de Atenas. Estaba platicando con una amiga que se llama Erika antier acerca de esto, ayer. Apolodoro de Atenas, fíjense muy bien, es un griego, también llamado Apolodoro el Gramático, que fue un historiador y escritor y todo griego, que nació 180 años antes de Cristo y tiene muchos textos, muchas minificciones. No crean que las minificciones se inventaron hace 60 años o hace 100 años, no. Estos textos, ustedes los pueden buscar, tienen 3, 4 renglones e incluyen toda una mitología en ellos, incluyen el héroe, incluyen la sombra y incluyen algo muy oscuro. Ustedes lo pueden leer ahorita sin saber de quién es y pueden pensar que es completamente universal y que es de esta época, pero no. Búsquenlo por ahí. Se llama Apolodoro de Atenas, está como muy, muy, muy interesante. Ahora, me están preguntando por acá, perdón, es que no puedo ver bien sus comentarios, pero dice Alejandro Rosen, no más que arquetipos serían roles. Más que arquetipos serían roles. Pueden ser roles, pero en este momento estamos hablando de la construcción del personaje. Ustedes tienen construido su personaje y puede ser que esa sombra, que ese arquetipo, el malo, por decirlo así, ustedes lo conviertan en su protagonista, como sucede con muchas películas de terror. En la mayoría de las películas de terror, los protagonistas se nos olvidan. Por ejemplo, yo no puedo mencionar, no sé ustedes, yo no puedo mencionar a todos los muertos de Saw, por ejemplo. Me acuerdo del psicópata, pero no me acuerdo de todos los muertos. O en La Masacre de Texas, me acuerdo más o menos de cómo eran los personajes, pero no me acuerdo de sus nombres, de todos ellos, ¿no? A eso es a lo que me refiero con crear los personajes, crearlos lo mejor posible. Me dice David Casas que Motel Bates es muy buena. Sí, yo no digo que no sea buena, lo que digo es que es un poco diferente. Ahora, tú puedes ver Motel Bates ahorita, pero a lo mejor también viste Psicosis hace 30 años. ¿Qué te parece mejor? ¿Cuál es el personaje que se te hace mucho más desarrollado para todo esto? Y bueno, creo que serían todos los comentarios. Muchísimas gracias por estar viendo estas clases. Espero que a todos les ayuden para escribir mucho mejor terror en México. Esto, lo que platiqué el día de hoy, puede aplicar para novelas o para cuento o para guión. El chiste es la universalidad de los que les estaba platicando. Muchas gracias a todos los que vieron los videos pasados. Tienen muchísimas reproducciones. Pueden compartirlo con quien ustedes quieran. Ese es el chiste, el compartir el conocimiento y hacerlo con gusto. Como les dije, el terror es un género que amo. Ustedes siempre hagan lo que aman, escriban acerca del género que aman, investiguen mucho sobre él, lean mucho terror, vean mucho terror. Voy a estar dando unas clases presenciales todos los sábados de mayo en Sinestésica. Si quieren más informes es sinestésica.com. Y nos estamos viendo muy pronto, el próximo martes a las 6:30 de la tarde. Muchas gracias a todos.